Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Jane se sentó en su escritorio y dio vueltas a un bolígrafo en la mano. Estaba muy aburrida. Quería irse a casa, pero en casa estaba vacía y aburrida. Así que podía quedarse en el trabajo y fingir que trabajaba, así al menos no habría problemas con los jefes. Pero si se escapaba del trabajo sin pedir permiso, tendría problemas. ¿Por qué estás tan perezosa hoy?, le preguntó a Jane su colega y amiga Sarah. Como una mosca somnolienta, por el amor de Dios, hoy soy una mosca somnolienta, respondió Jane. Y para demostrarlo, abrió mucho la boca y bostezó, sin órdenes, sin nada que hacer. Sí, ha estado un poco lento desde Nochevieja, dijo Sarah. Se acabó el ajetreo. Ahora esperaremos el inicio de la campaña electoral o la promoción de alguna nueva empresa. Quizá tengamos la suerte de que nos den una prima. El dinero siempre escasea después de Año Nuevo, dijo Jane. Me he gastado tanto dinero en regalos que creo que ha llegado el momento de declararme en quiebra. Todo el mundo anda apretado después de Año Nuevo, dijo Sarah. Fue una buena paga extra antes de Nochevieja, dijo Sarah. ¿En qué te lo gastaste? Me compré un viaje a Tailandia. Ya lo sabes, dijo Jane. Necesito un nuevo soplo de aire después de mi divorcio. Estoy harta de estar sola. Pero, ¿quizá conozcas a alguien en Tailandia? Sarah soltó una risita. Por cierto, pero puedes buscarte un compañero de viaje con antelación y allí con el ligar. ¿Qué te parece? No, Jane hizo un gesto negativo con la cabeza. No quiero a Alphonse, que se colgará de mi cuello durante todas las vacaciones. No juzgues a un ex marido. Con reproche en la voz, dijo Sarah. No todos los hombres son Alphonse. Al contrario, ahorrarás dinero. Si un hombre paga de su bolsillo la mitad de tus gastos, después de lo de John, me cuesta creer que haya hombres capaces de gastar su propio dinero en las necesidades de las mujeres. Lo hacen, ¿verdad? Sarah se rió, claro que lo hacen. Mira las películas. Muestran lo maravillosamente que un hombre puede cuidar de las mujeres, mantenerlas, proporcionarles una vida sin problemas. Ahora le tocaba reírse a Jane. ¿Hablas en serio, Sarah? ¿Qué película? Una película que te muestra que los extraterrestres se han apoderado del planeta. ¿Te lo creerías? En una película, es solo una imagen bonita. Pero en la realidad, nada de eso ocurre en la vida real. Los hombres se han vuelto como las mujeres. Son mezquinos, codiciosos y siempre están resentidos por tonterías. Sarah sacudió la cabeza. Vaya, llevas hablando desde el divorcio. Y antes de eso alababas a John, decías lo atento y cariñoso que es, cómo te cuida y te protege. Te hace regalos y te mima. Y ahora hablas como si odiaras a los hombres a la vez. Sarah, supongo que lo soy. Es solo que mis ojos se han abierto al hombre, y con eso vino un cambio irreparable en mí. Hablando del diablo. Jane recibió una llamada de su ex marido. Al principio, la chica no quería coger el teléfono. Pero John fue persistente, así que ella tuvo que contestar. ¿Qué se supone que significa eso? Esa es la pregunta que John se hace enseguida. Sin ni siquiera saludar a su exmujer, al menos por educación. Hola a ti también, John, contestó Jane. Hace frío. ¿Qué pasa esta vez? ¿Vendes el coche? ¿Qué demonios? ¿Quién te lo ha dicho ya?, preguntó cansada la chica, y captó la mirada extrañada de Sarah. ¿Cuál es el problema? El coche está a mi nombre. Lo quiero y lo vendo. He visto nuestro coche en la web. ¿Qué tal si no tomas estas decisiones unilateralmente? Además, yo compré este coche. Estaba destinado a ser un coche familiar. ¿Qué haces, John, si ya no tienes familia?, preguntó Jane. No tengo familia, pero tengo el coche. Sin dinero,
Pero tengo el coche, ¿y por qué debería consultarte? Ya eres mi exmarido, lo diré otra vez, recuerdo que soy un exmarido, replicó John. Salvo que tú y yo acordamos antes del divorcio que discutiríamos juntos el destino de los bienes adquiridos conjuntamente. El coche también pertenece a esta propiedad. El piso te lo dejaron a ti, el coche también, al menos con el coche no serás arbitraria. Jane puso los ojos en blanco, su plan de vender el coche, una vez comprado en matrimonio, fracasó estrepitosamente. Quería comprarse algo nuevo, añadiendo parte del dinero que le había sobrado de la paga extra tras comprar un viaje a Tailandia, ahora tendría que cancelar la venta o repartirse las ganancias con su exmarido. Tras hablar con John y conseguir que Jane retirara el anuncio del coche de la publicación, la chica dejó el teléfono sobre la mesa y miró con impotencia a Sarah. Ya ves el tono dolido, dijo. En cuanto mencionaste que yo llamaba a John cariñoso y generoso, me lo estropeó de inmediato. Sarah se encogió de hombros. Tú misma elegiste a tu marido. Nadie te obligó a casarte con un cabrón gruñón y avaricioso. Tienes razón, suspiró Jane. Recordó el primer día que había conocido a John, había sido su cumpleaños, el 20º cumpleaños de Jane. La muchacha había conseguido a duras penas convencer a sus padres de que la dejaran celebrar su 20º cumpleaños en su casa de campo a las afueras de la ciudad. Y el hermano mayor de Jane había prometido cuidar de la compañía de los jóvenes y hacerse totalmente responsable de ellos en caso de cualquier cosa. Chris, eres un amigo de verdad, se lanzó Jane al cuello de su hermano. No tienes ni idea de cómo vas a enseñarme, mis padres confían más en ti que en mí. Por eso toda mi esperanza estaba puesta solo en ti. Chris, que era 3 años mayor que Jane. La miraba como suelen mirar los adultos a los niños, con superioridad e importancia. Claro que sí, me lo deberás, lo que sea, prometió Jane. Su hermano sonrió, estaré en tu fiesta de cumpleaños y mi amigo estará allí. Jane entornó los ojos y puso cara de sorpresa. ¿Qué amigo? ¿Le conozco? Y Chris movió la cabeza negativamente. No, no lo conoces. Además, quiero advertirte de entrada que mi amigo no vendrá solo por diversión, sino que vivirá en nuestra dacha durante un tiempo. Los padres lo han permitido, así que esta noche se quedará a pasar la noche, y luego vivirá como un anfitrión de pleno derecho. Jane negó con la cabeza, no puede ser. Chris, ¿a qué viene tanta imposición? No basta con que nadie de mi empresa conozca a tu amigo, sino que va a quedarse a dormir. Eso no es justo. No podremos relajarnos sabiendo que hay un extraño cerca. Mi hermano miró a Jane con desagrado. Así que, si te opones, diré que he cambiado de opinión sobre lo de cubrirte a ti y a tu vertedero. Eso por un lado. Segundo, mi amigo dormirá en la habitación, así que puede que tus amigos no lo vean en absoluto. Tercero, no es un extraño, es mi amigo. Y se supone que los amigos de tu hermano son como los tuyos, ¿vale? Jane apretó los labios con resentimiento, pero asintió a su hermano. Odiaba absolutamente tener a un tipo extraño en su fiesta de cumpleaños, aunque fuera amigo de su hermano. No solo los amigos de Jane tenían que asistir a la fiesta de cumpleaños, sino también un joven que le gustaba mucho y que la mejor amiga de Jane, Neely, debía traer a su fiesta de cumpleaños. Jane llevaba mucho tiempo esperando esta celebración. Todo había sido planeado, y para ella cualquier cambio en los acontecimientos podría haber sido un verdadero desastre. Y ahora su hermano le anuncia que ha traído a casa a una amiga que puede resultar superflua y a la que el joven favorito de Jane podría considerar una rival. Te pillé. Tuve que darle la razón a Chris, porque si no hubiera sido por su patrocinio la fiesta de cumpleaños podría no haberse celebrado. Los padres estaban muy celosos del honor de su hija, y del orden de la dacha favorita. Así que costó varias semanas persuadirlos de celebrar una fiesta de cumpleaños. Mamá se opuso hasta el final. Y solo el padre consiguió convencer a su mujer de que los niños son adultos, y se las arreglarán bastante bien con el orden en la dacha y en sus cabezas. Para una fiesta de cumpleaños, se llevaron con antelación a la casa dacha carne adobada, una caja de champán y fruta. El día X, todo esto se cortaba, se freía y se cocinaba al vapor.
Pronto aparecieron en la mesa los primeros cortes de fruta y verdura. Y un hombre contratado especialmente asó varios kilos de carne. Se sirvió champán. Jane se sintió terriblemente adulta y profesional. También sintió los ojos de Sean, el chico que tanto le gustaba. Hacia el anochecer, cuando ya había empezado a sonarse la nariz, llegaron Chris y su amigo. Jane, que ya había bebido suficiente champán y carne, saludó a su hermano alegre y ruidosamente. Junto a Jane iba su amiga Neily, a quien en otro tiempo le había caído muy bien el hermano mayor de Jane. Las chicas se mostraban desafiantes y tontas, agitando los brazos y saludando a los invitados recién llegados. Sí, tarareó Chris. Veo que ya llego tarde con mis conferencias sobre vida sana. Jane soltó una risita. ¿Y cuándo te llevaste una caja de champán a la casa de campo? ¿Creías que íbamos a regar las camas con él? Jane se rió de su propia broma, y luego miró al joven que estaba junto a su hermano, alto, ancho de hombros, muy guapo, incluso a la tenue luz sentado en el cable de la lámpara, sonreía y le tendía un ramo de flores a Jane, que ésta no advirtió de inmediato. Hubo una pausa incómoda, tras la cual Jane aceptó el ramo de manos del apuesto hombre. Sonrió e invitó a todos a la mesa. Sean dejó de interesar a Jane de inmediato. Ya estaba charlando con otra chica. Jane se sorprendió al darse cuenta de que no sentía celos ni remordimientos. Dejaba que el chico se divirtiera y ella también lo haría. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jane al amigo de su hermano, cambiando inmediatamente a usted y sin mostrarse delicada. John le tendió la mano, y Jane se la estrechó. Una extraña sensación surgió en su interior, como si algo temblara y hormigueara ante aquel extraño contacto. Soy Jane, se presentó alegremente, sin soltar la mano de John. Él se echó a reír. En realidad, ya lo sé. Tu hermano me dijo tu nombre, y eres divertida. Jane sonrió y tiró de la mano del chico. Vamos a bailar. Él giró la cabeza, pero ya era demasiado tarde porque la chica tiró de él hacia una improvisada pista de baile. Concretamente en un trozo de suelo asfaltado, con una mesa festiva al lado. Los chicos ya habían encendido la grabadora que habían traído. Jane rodeó el cuello de John con los brazos y apretó todo su cuerpo contra él. El tipo olía a una agradable colonia. Y esa extraña sensación que le producía el apretón de manos. Nunca abandonaba a Jane, obligándola a aferrarse más y más a John. A la chica le parecía que nunca se había sentido tan bien con nadie. Incluso los pensamientos sobre Sean parecían vacíos y superfluos, porque ella solo quería una cosa, que John no la soltara de sus brazos. Y la melodía, interminable. Después del baile, Jane apenas se separó de su pareja, y entonces vio la cara risueña de su hermano mayor. Chris, que estaba sentado a la mesa en compañía de Nailea, miró a su hermana y a su amigo con una sonrisa bonachona y en cierto modo comprensiva. Poco después, hizo una seña a Jane y le habló suavemente al oído. Ya ves cómo os habéis compenetrado. Y no quería que trajera a un amigo. Jane le dio a su hermano un golpecito juguetón en el hombro y luego se echó a reír. Has traído lo que necesitaba. Por cierto, ¿por qué se queda en nuestra casa? Lo habrá echado su mujer. Chris movió la cabeza negativamente. No su mujer, sino su madre. Jane miró sorprendida a su hermano. Mamá, ¿existe eso? Ha dicho que tiene 24 años, que trabaja. Es un adulto. Y de repente resulta que su madre lo ha echado de casa. Jane se sintió un poco mal. Hablando con John, se enteró de que el chico trabajaba en la piscina municipal como monitor de natación. Pero sobre el hecho de que John, en sus 24 años, viviera con su madre, no dijo nada. Chris llevaba 2 años viviendo separado de sus padres y de su hermana, y alquilaba una habitación en un piso comunitario, donde periódicamente llevaba chicas. Y Jane estaba segura de que después de la graduación todo exalumno que se precie, que encontrara un trabajo, debería irse inmediatamente de viaje gratis. Bueno, no exactamente mamá la echó. Se corrigió Chris. Digamos que John y su madre tuvieron una discusión y él se libró de su opresión. ¿Es un monstruo? Chris casi soltó una risita.
Su madre es la rectora de nuestra universidad estatal regional. Una mujer de hierro que se come a los hombres para desayunar. Vaya. La madre de un rector, eso sí que es ser mala. Jane quería retractarse de lo que dijo acerca de no pensar que John era maduro y autosuficiente. Pero no tuvo tiempo, porque vio a una de sus compañeras sentada junto al tipo. Jane no podía suponer que el chico que le gustaba a la cumpleañera se sintiera atraído por ella e inmediatamente se lanzó a la refriega. Bueno, basta, dijo y volvió a tirar del brazo de John. A este tío le pedí bailar hace mucho tiempo. Y él me prometió uno. La compañera estaba claramente molesta porque Jane había interferido en su conversación. John, en cambio, no se resistió. Y si la primera vez se mostró tímido y evidentemente nervioso durante el baile, ahora estaba completamente tranquilo e incluso inició la intimidad durante el baile, apretó a Jane contra él, intentó hacerla girar y se rió alegremente. «Acabas de salvarme de las garras de esa chica», susurró John al oído de Jane cuando el baile llegaba a su fin. «Me hacía zumbar los oídos cuando me hablaba. Eres todo lo contrario a ella. No creo que seas lo opuesto a ella, y no creo que seas tan fácil de encontrar». Jane sonrió a John cuando la mayoría de los invitados se habían marchado a la ciudad. Chris y John habían encendido un fuego, con Jane y su hermano John y Naile sentados alrededor. Y otra chica cuyos padres venían a recogerla. Empezaron a contar historias de miedo, como cuando eran niños. Jane chillaba de vez en cuando y acunaba a John. Su hermano reía, observando el comportamiento de su hermana. A Chris le divertía claramente lo que estaba ocurriendo delante de él. ¿Vas a buscar a John?, preguntó cuando Jane y él estaban en la casa, preparando los dormitorios para los invitados. Parece que ya está colado por ti. Jane sintió una especie de tensión feliz en su interior. No le ocurría a menudo, solo en periodos de afecto muy fuerte por un joven. Ni siquiera con Sean le había ocurrido. A pesar de que le gustaba mucho. ¿Por la chica, crees que está enamorado? Jane miró a Chris con incredulidad. ¿Quizás se lo ha imaginado? Estaba bastante segura de que John tenía novia. La tenía, el hermano mayor frunció el ceño, tratando de recordar los detalles de la vida personal de su amigo. Pero ahora está totalmente soltero. Aprovecha, nena. Tampoco quería que me llevara a mi amigo. Mira qué gran fiesta de cumpleaños ha resultado ser, sí, lo es. Dijo Jane soñadoramente. Y de repente abrazó a su hermano. Eres el mejor, el mejor. Por cierto, creo que Nali también siente debilidad por ti. No, Naili no. Chris se puso serio. Sobre todo porque ya tengo novia. Jane enarcó las cejas, sorprendida, pero no entró en detalles. Conocía a su hermano demasiado bien como para saber de antemano que él nunca había dicho una palabra sobre su vida personal, nunca había llevado a ninguna de sus chicas a casa de sus padres ni se las había presentado ni a sus padres ni a su hermana. Chris era reservado en este sentido, no le gustaba exponer su vida personal y regañaba a Jane cuando mostraba sus sentimientos por los chicos en su presencia. En el caso de John, a Chris no le importaba. Se limitaba a reír mientras observaba a la pareja y no reprendía a su hermana. ¿Cuándo nos la vas a presentar?, preguntó Jane con curiosidad. Pero Chris hizo un gesto de advertencia con la mano. Sabes que no te presentaré a ninguna de las chicas. No hasta que esté seguro de que es con ella con quien quiero casarme. Eres un pesado, sonrió Jane, y envidió la contención de su hermano. Ella siempre había querido gritarle al mundo que tenía una relación, que le gustaba a alguien. Su hermano era diferente. Chris no le contaba nada ni a nadie sobre su vida amorosa. Así que probablemente era mucho más feliz que su hermana pequeña. Así nadie tendría preguntas. A Chris le gustaba razonar. Tienes que darles las menos preguntas posibles. ¿Me entiendes, hermana? Jane asintió y pensó que la próxima vez que tuviera un joven se callaría. Pero en cuanto le regalaban su primer ramo de flores o un chico la besaba por primera vez, quería gritar al mundo entero lo feliz y querida que se sentía. John le cayó bien de inmediato.
Valió la pena solo por ver su cara de confusión oculta tras el ramo de flores que Jane no percibió de inmediato. Había algo especial en John que no estaba en ninguno de los chicos con los que Jane había salido antes. Y por el amor de Dios. Ninguna de sus relaciones había durado más de 2 meses. Jane ya no soportaba el mal genio de los hombres ni la incompatibilidad de opiniones e intereses. Y los chicos no estaban satisfechos con las quejas constantes de Jane de que estaban haciendo algo mal. El hermano mayor intentó explicarle a su hermana que en las relaciones con los chicos había que ser más sencilla, a los chicos les gusta la sencillez y la comodidad. Y cuando les lavan un poco el cerebro, se adaptan perfectamente. ¿No lo ves? Yo no le lavo el cerebro a nadie enfadada, respondió Jane. Aunque se daba cuenta de que sus relaciones con chicos duraban poco porque era ella la que hacía algo mal. Por supuesto, había chicos que le cortaban el oxígeno a la chica con sus celos y su amor propio, pero aún así era a ella a quien dejaban más a menudo. Tras conocer a John, Jane decidió que no cometería más errores de relaciones pasadas. Algunas conclusiones sacó, lecciones aprendidas, así que ahora estaba en guardia y trataba de complacer al chico en todo. El fin de semana siguiente, cuando John se mudó del chalet y volvió a casa de sus padres, llamó a Jane y la invitó al cine. Ya la había llamado antes, le había enviado mensajes. La correspondencia era tan romántica y emocionante que Jane a veces no dormía por las noches. Menos mal que el instituto estaba de vacaciones y podía permitirse noches en vela y charlas de la mañana a la mañana. Ir al cine fue la primera cita oficial de los jóvenes. Jane, que no veía a John desde la celebración de su 20º cumpleaños, como así resultó, echaba mucho de menos al chico. Sobre todo sus bromas y su charla despreocupada sobre cualquier cosa del mundo. En el vestíbulo, se sentaron besándose, lo más cerca posible el uno del otro. A Jane le encantaba cómo la mano de John le tocaba el brazo. Él la miraba de vez en cuando. Jane fingía no darse cuenta de su mirada de residente. ¿Qué te ha parecido la película?, preguntó John después. Jane ni siquiera sabía qué decir, porque durante la sesión solo estaba analizando el comportamiento del tipo. No le importaba entender la trama. Estuvo bien, un 3, dijo. ¿Y para ti? Se volvió hacia John y le miró a la cara. Quería que la besara. Pero Jane no quería iniciar el beso ella misma. Estoy bien, respondió el chico. Y luego miró a Jane detenidamente. Mantuvo la mirada fija en sus labios. Aquella noche, considerada la noche de la primera cita oficial, John besó a Jane por primera vez. Fue un beso tierno y reverente, que la chica recordó después durante mucho tiempo. Nunca antes había tenido unos chicos tan buenos. Y John, aunque quería parecer maduro y de sangre fría, seguía mostrando activamente su simpatía. Vino a visitar a Jane una semana después. Fue el día en que el joven conoció a los padres de la chica. Fue también en este día que Chris trajo su pasión a sus padres. Albert, acabamos de participar en 2 acontecimientos importantes al mismo tiempo, dijo Gracia a su marido. Albert solo miró a su mujer con seriedad y luego dirigió la mirada a su hija. Jane, has traído a este tipo a nuestra casa. Según mis cuentas, es el 3º o 4º joven que nos presentas en el último año. Tú y él vais muy en serio. Jane dudó. Pero ¿cómo podía saber si iba en serio o no? Si ella y John solo se conocían desde hacía poco más de 2 semanas. Desde luego, su hermano Chris le parecía más maduro y sensato, era la primera vez en 23 años que traía a casa a alguien del sexo opuesto con quien había tenido algún tipo de relación. Jane, en cambio, consideraba a cada chico que conocía como su alma gemela. Así que Albert tenía una pregunta legítima que implicaba una respuesta más precisa. Papá, me hablas como si fuera una puta, dijo Jane con resentimiento. Entonces vio la simpatía en el rostro de su madre. Lo siento, Jane, solo quería aclararlo. No recuerdo los nombres de los chicos que ya hemos tenido. Según tengo entendido, no solo es tu novio, sino que también es amigo de tu hermano. Probablemente sea más amigo de mi hermano que mi novio. Dijo Jane con ironía. Papá, deja de avergonzarme.
No necesito que especifiques delante de John cuántos tíos antes que él se han sentado en la silla en la que está sentado. No lo haré, dijo Albert secamente. Pero tú también ten cuidado y sé serio cuando se trate de tu vida personal. Tu comportamiento marcará los años venideros. Y es muy importante cómo te comportas tú y la gente que te rodea. El padre de Jane y Chris era psicoterapeuta cualificado. Así que aplicaba muchas cosas de su práctica a su vida cotidiana. A Jane esto le molestaba a menudo. La mantenía alerta. Y cuando se trataba de hablar de su vida personal, en general la chica intentaba cambiar de tema y escapar de sus padres. Por supuesto, tuvieron la suerte de conocerse a una edad temprana, adaptarse inmediatamente al carácter de la otra. Jane, en cambio, es menos afortunada. Y pasa de tíos para elegir, por fin, al único, con el que estará dispuesta a vivir el resto de su vida. Creer que ese hombre existía era algo que realmente deseaba. La conversación en la mesa era sobre todo de Chris. Intentaba aligerar el ambiente debido a la seria conversación de Jane con su padre. John se comportaba modestamente, y la novia de Chris, que se llamaba Mary, también se sentaba en silencio y no participaba en la conversación. El almuerzo fue un poco rebuscado, y el conocimiento, según le pareció a Jane, no fue del todo fructífero. Después de la cena todos tomaron el té. Solo entonces empezó a mejorar el ambiente en la casa. Albert hizo preguntas a Mary y John por turnos. Ellos respondieron a Chris y al padre de Jane, confusos al principio, pero luego cada vez con más seguridad. Jane ayudó a su madre a fregar los platos. Solo entonces Grace se atrevió a hablar con su hija. ¿Crees que será John quien te pida que te cases con él? Jane se echó a reír. Mamá, debes de haber estado preparando esa pregunta toda la tarde. ¿De qué estás hablando? ¿De matrimonio? Hace 2 semanas que lo conozco, es demasiado pronto para hablar de eso. Me casé con tu padre cuando tenía 20 años y me preparaba para ser madre por primera vez. ¿Cómo pasa el tiempo? Mamá, Jane miró a su madre y luego se encogió de hombros. Antes el tiempo era distinto, y la gente era distinta. Miro a mi padre y me asombro. Aún no ha cumplido los 50. Pero actúa como un anciano. Me está interrogando. Se burla de mí por ser promiscua. ¿Soy realmente promiscua? Grace se puso seria de repente. No es eso, cariño, solo está preocupado por ti. Tienes 20 años. Dentro de 1 año te graduarás en la universidad y empezarás tu propia vida adulta. El hecho de que aún no tengas un joven estable, no puede sino avergonzar al padre, que está preocupado por el futuro de su hija. No te preocupes por mí, dice Jane. Soy adulta y me ocuparé de todo yo sola. Y no me voy a casar. Díselo a tu padre, que seguramente quería hacérmelo él mismo. No lo hizo, respondió la madre. No iba a hacértelo. Como terapeuta, conoce muy bien las actitudes y costumbres modernas de los jóvenes. Por eso Chris trajo a su Mary a conocernos. Así que va a hacer algo serio con ella. ¿Y tú? Siempre has sido un poco frívola. Jane era un poco narigón. Ahora su madre cree que es una profesional que no se toma en serio las cosas serias. Todo por culpa de Chris, que por fin ha decidido presentar a su cita a la gente. Y no es para nada un hecho que sea la pasionaria la que planea casarse con Chris. Después de que Chris y Mary se fueran a su casa, Jane y John empezaron a hacer las maletas. Muchas gracias por invitarnos, dijo John cortésmente. Estaba delicioso y ha sido un placer conocerles. Jane, todavía enfadada con sus padres por su interrogatorio, se levantó también. Acompañaré a mi invitada a la puerta y daremos un paseo. Su padre sonrió y su madre negó con la cabeza. Los padres de Chris y Jane eran maravillosos, pero a veces tenían demasiada razón. O intentaban parecer correctos, como se suponía que debíamos parecer en una sociedad de gente adulta, educada e inteligente. ¿De verdad te gustaba estar aquí?, preguntó Jane con incredulidad. Cuando ella y John salieron de la casa, el joven se volvió hacia Jane y asintió. Me ha gustado mucho.
Tú y Chris sois unos padres estupendos comparados con mi madre. Jane se sintió aliviada. Gracias a Dios. Empezaba a pensar que estaban encima de ti con sus preguntas. Mi padre es médico y para él es importante llegar al fondo de lo que sabes sobre una persona. Al menos tu padre lo hace con delicadeza, sonrió John. Mi madre, en cambio, no es muy delicada conmigo ni con mis invitados. Jane enarcó las cejas, sorprendida. Sí, ¿te está poniendo un cuchillo en la garganta? John volvió a ponerse serio. Era como si Jane hubiera pisado un punto sensible. Todas mis amigas, al menos a las que presenté a mi madre, estaban horrorizadas. Pero no eran tantas. No te hagas ilusiones. Jane estuvo tentada de preguntar por el número de afortunadas que habían conocido a la madre de John, pero se calló y se mantuvo al margen de los asuntos personales. Quizá no debería haberlo sabido. Tal vez habría empañado su actitud hacia el chico o la habría decepcionado por completo. Pero ahora tenía curiosidad por conocer a su madre. Curiosidad, al mismo tiempo, un poco de miedo. Una mujer, vicerrectora, que criaba sola a su único hijo, decepcionada por su elección de profesión y su futuro. ¿Cómo podía percibir el hecho de que su hijo también eligiera a una chica sencilla de una familia corriente sin personalidades destacadas? A menos que el padre de Jane pudiera considerarse un especialista de éxito en su campo. Pero la propia Jane no era nada extraordinario. Era sencilla. Desde niña le enseñaron que era malo destacar entre los demás. Que había que seguir las reglas de la existencia inteligente y mesurada, intentar no cometer errores. Y si los cometía, sacar las conclusiones oportunas y no repetir los errores en el futuro. A Jane le resultaba difícil cumplir los requisitos impuestos por sus padres. Era muy difícil seguir siendo una niña buena y obediente. Cuando había tantas tentaciones a su alrededor, era Chris, con su firmeza de carácter y confianza en sí mismo, quien era siempre el orgullo de sus padres. Jane se veía a sí misma como algo de categoría y no como un rabo en la cola de la yegua. Era una estudiante mediocre. Nunca sacaba las conclusiones correctas de sus propios errores. Su vida personal era un desastre. Y tampoco quería ser correcta después de graduarse en la escuela, y Jane la terminó con 4 y 3. La chica fue a la universidad, pero solo por deseo de sus padres. Ella misma estaba dispuesta a ir a trabajar por lo menos un vendedor, por lo menos una secretaria. Pero los padres querían que ambos hijos tuvieran una educación superior. Chris, que terminó la escuela con una medalla de plata, iba por delante de Jane, siempre lo ponían como ejemplo para ella. Pero Jane, en lugar de seguir los pasos de su hermano, intentaba hacer lo contrario. Le gustaba ser diferente a los demás. Quería ser diferente a los demás, pero al final Jane no poseía nada especialmente destacable. Estudió administración en el instituto. Le costaba imaginar dónde trabajaría con esa especialidad. Pero no se molestó. Sobre todo porque quería vivir su vida como le dictara su propio ego. Y ahora John estaba en su vida, igual que ella. Desde niña, le habían enseñado a ser lo mejor de lo mejor, y con el tiempo llegó a vivir una vida sencilla. Esa sencillez fue quizá lo que atrajo a Jane del joven. Difícilmente podría haber estado cerca de un tipo duro que tenía 20 centímetros en la frente. Y que lo sabía todo sobre todo. ¿Cómo, teniendo una madre con semejante posición, se convirtió de repente en un simple instructor de natación? Se preguntó Jane. Evidentemente, esta pregunta no le gustó a John, porque su rostro cambió de inmediato. Parecía amargado. Pero respondió a la pregunta de la chica, porque no quiero ser como ella. ¿Cómo qué? Preguntó Jane, sin entender. Poderosa, que se cree capaz de todo. Decidiendo todo por los demás. Vivo en una jaula con ella. Ya sabes, como un animal en un zoo, alimentado, alimentado, alimentado y cuidado, pero siempre queriendo liberarse. Jane se imaginó un animal así. Y se le puso la carne de gallina. ¿De verdad John pensaba que él era como un animal así, que estaba encerrado en una jaula y alimentado y pensaba que podían decidirlo todo por él?
Jane se sintió un poco mal por el chico que le gustaba. También lo veía como la misma persona que era ella. Me gustas, admitió un mes después de haberse conocido. Continuaron viéndose. Juntos iban al cine y a discotecas y a menudo salían a pasear. Se llamaban y se enviaban mensajes continuamente. Jane estaba en un estado de euforia, en el que todo parecía de alguna manera arco iris y feliz. Y ella no podía evitar ser feliz en un ambiente así. Se acercaba el final del verano. Tenía que empezar el colegio, pero la mayor parte de su tiempo lo ocupaba su relación con Jon. A Jane también le molestaba que el chico no le hubiera presentado a su madre. ¿Intentaba evitar que Jane se sintiera abrumada de esa manera? ¿O era más bien para no herir los sentimientos de una madre que podría enterarse de que su hijo salía con una mediocre? Jane no dejaba de pensar en ello. Le daba vueltas y luego intentaba calmarse y no someter a Jon a un duro interrogatorio. No podía perderlo a él también con sus imbecilidades y recriminaciones. ¿Cuántos chicos había perdido porque siempre se metían con ella? Ahora no podía permitirse cometer ese error. Tú también me gustas mucho, le confesó Jon a Jane. Y ella sonrió feliz. Creo que nunca me había sentido así, ¿y eso qué significa?, preguntó Jane, esperando oír algo más del joven. Significa que me siento bien contigo y que soy feliz. Espero que tú también lo seas. Jane asintió decepcionada. Había esperado que Jon le dijera que había llegado el momento de pasar a una nueva etapa en la relación, que estaba enamorado y quería casarse con ella. Pero el joven no dijo nada de eso. Jane empezaba a sentirse frustrada. Realmente no quería perder a aquel chico, pero ahora le parecía una especie de estirado, incapaz de acciones serias. A Jane tampoco le gustaba que el tipo no le hiciera regalos. Aquel ramo de cumpleaños era el único que Jon le había regalado. Por supuesto, pagaba las entradas y las palomitas en el cine, también la entrada a las discotecas y las bebidas. Pero ni flores, ni caramelos, ni baratijas bonitas ni regalos más serios no le hacía el chico. Jane había oído decir a sus amigas que sus hombres jóvenes las abrumaban literalmente con regalos, desde pagar facturas de manicuras y esteticistas hasta costearse viajes a otras ciudades e incluso países. Eso no ocurría con Jon. Y Jane empezaba a aburrirse. Quizá el joven intuyó que algo había cambiado entre ellos. Ya no había correspondencia caliente. Jane no siempre le devolvía las llamadas. Ella también estaba encontrando razones para cancelar o reprogramar. ¿Qué está pasando?, preguntó Jon preocupado. Todo va bien. Mintió Jane, que literalmente sentía resentimiento por el joven en su piel. Ella quería algo más que pasear por el corral y tirar de discotecas. Su relación con Jon parecía infantil. A pesar de que era la relación más larga de la vida de Jane hasta el momento. Incluso Chris se sorprendió de que 3 meses después Jane y Jon siguieran saliendo. ¿Algún chico ha conquistado realmente tu corazón?, riendo, le preguntó Chris a su hermana. Jane quiso ofenderse, pero cambió de opinión. El propio Chris estaba a merced de su Mary. Iba a casarse con ella y luego comprar un apartamento con hipoteca. El dinero para el anticipo lo iban a dar los padres del joven. Y hablaba muy en serio, imagínate, replicó Jane, y quiso enseñarle la lengua a su hermano. Como solía hacer cuando se burlaba de Chris de pequeña. ¿Es difícil creer que yo también podría tener una relación seria? Chris sonrió y le dio una palmada en el hombro a su hermana. No te enfades conmigo. No estoy enfadada. Al contrario, me alegro de que por fin hayas conocido a un chico decente. ¿De verdad es decente?, preguntó Jane. Chris frunció el ceño. ¿Tienes algún motivo para sospechar que Jon es indigno? Es un tipo estupendo. Tiene una gran personalidad y una paciencia férrea. En ese momento Chris se echó a reír y Jane volvió a mirar con resentimiento a su hermano. Intentaba burlarse de Jane una y otra vez, como si se pusiera por encima de su hermana. Jane se sintió molesta. Estaba resentida con su hermano una vez más y una vez más se odió a sí misma por su estúpida ofensa. Jane estaba casi dispuesta a romper con Jon.
Cuando de repente él hizo otro movimiento. Le dio un anillo. Y le propuso matrimonio. Salieron durante poco más de un mes. Nunca intimaron. Y Jane estaba aburridísima. Cuando estaba a punto de romper con su novio. Todo cambió de repente. ¿Qué fue eso? ¿Redondeando los ojos por la sorpresa?, preguntó Jane. Se quedó mirando el anillo con una piedra pequeña y muy bonita, como si no pudiera creer lo que tenía delante. Es mi propuesta de matrimonio. Últimamente nos estamos distanciando. Y no quiero perderte en absoluto. Jane no podía creer lo que veía. Aquel tipo, que nunca le había hecho un regalo, que nunca la había invitado a ningún sitio y que parecía estar ahorrando en Jane todo el tiempo, de repente había dado un paso tan decisivo. Aceptó el anillo, lo hizo girar en su mano y luego se lo devolvió a John. ¿Qué significa esto?, preguntó temeroso. Significa que no. Jane sonrió y le tendió la mano derecha. Si te pones el anillo humanamente, significa que sí. En aquel momento no pensó en la precipitada decisión que estaba tomando. Chris aún no había puesto fecha a su boda con Mary. Y Jane ya había aceptado el anillo y aceptado ser la esposa de John. Ni siquiera habían dormido juntos, no habían pasado más de un día juntos, y ni siquiera eso incluía la noche. Y Jane ya se estaba preparando para casarse cuando informó a su familia de que había aceptado el anillo y la proposición de John. Albert estaba horrorizado. ¿Por qué? Jane, ¿por qué? No os conocéis muy bien. Es solo un deslumbramiento momentáneo, que luego será desastroso para vosotros. No digas eso, Albert, para interponer a tu marido Grace. Jane tiene 20 años y tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Piensa en nosotros. Tú y yo nos casamos cuando yo tenía 19 años, tuve un bebé a los 21. Y le dices a Jane que tiene prisa. Jane estaba en shock. Por alguna razón, estaba segura de que sus padres estarían felices de que se casara. Y papá hizo un verdadero berrinche. Ni siquiera Grace actuaba como él. Mamá, papá. No se griten y no se peleen. Mamá tiene razón en que tengo 20 años y no soy una niña. Si te preocupa lo que te vamos a colgar del cuello, no tienes que preocuparte por eso, papá. John trabaja y gana dinero. Y yo conseguiré un trabajo a tiempo parcial. Alquilaremos un apartamento o una habitación por primera vez, viviremos. Albert sacudió la cabeza. Solo con palabras todo parece tan sencillo y obvio. Ni te lo imaginas. ¿Qué trabajo es vivir con otra persona, adaptarse el uno al otro, estar a gusto el uno para el otro? Solo os conocéis desde hace 4 meses. Albert, estás exagerando. Grace se volvió de nuevo hacia su marido. Deja que los niños decidan por sí mismos, aunque para ti y para mí sigan siendo niños. En la vida son adultos responsables de sus propias decisiones. Jane se escondió en su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama, con la cara apretada contra la almohada. Las lágrimas la ahogaban. Quería gritarle a su padre, demostrarle que estaba equivocado. Pero no pudo hacerlo, porque no encontraba las palabras adecuadas. No podía convencerse a sí misma de que estaba tomando la decisión correcta. Y era casi imposible convencer a su padre. Jane llamó a su hermano y le dijo que había aceptado casarse con John. «Escucha, ¿no tienes prisa?», preguntó Chris. «Tú también». Jane casi gritó al teléfono. «Primero mi padre, ahora tú, me dijiste que John era un gran tipo que sería bueno para mí. ¿Y ahora qué hago? Lo cancelo todo. ¿Le devuelvo el anillo y le digo que estaba bromeando?». «No te preocupes». Chris habló tranquilamente y en un tono de no grites y no te pongas nerviosa. «John, realmente es un gran tipo. Pero no os conocéis muy bien». «¿Cuánto hace que conoces a tu Mary?», preguntó Jane con ironía. «Llevamos juntos casi 1 año y medio, de los cuales hemos vivido juntos 6 meses. ¿Has intentado salir de la ciudad con tu John? ¿Has intentado pasar más tiempo con él, llevar las cosas a un nivel más serio,
no. Jane no lo ha hecho. Porque John no lo sugirió. Y ella no lo inició. Así que salieron juntos. Pasando tiempo juntos como chicos de instituto que tenían una relación romántica. Sí, no tomándose en serio un caso serio. Y Jane era muy consciente de ello. Pero el anillo ya estaba en su dedo. El consentimiento había sido dado. Era demasiado tarde para echarse atrás. Jane se estaba preparando para convertirse en la esposa de John y uno de los pasos previos a la boda era conocer a la madre del novio. John advirtió inmediatamente a Jane de que la madre no sabía nada de la intención de su hijo de casarse. Pensé en presentársela primero y luego contárselo. 2 noticias a la vez es demasiado para ella, tú conoces mejor a tu madre, asintió Jane. Si crees que es lo correcto, que así sea. Tras sus palabras, Jane se puso nerviosa. Ahora era una novia, y sus responsabilidades eran diferentes. Antes Jane era una simple chica con la que John salía. Ahora se esperaba que vivieran el resto de sus vidas juntos. ¿Qué debería comprarle a tu madre para hacerla feliz? John pensó un momento. Puedes comprarle una caja de bombones y flores. Pero nunca vino ni champán. Mamá está en contra del alcohol en cualquiera de sus formas. Jane asintió comprensiva. Compró los dulces más caros de la tienda. Luego, en la floristería, eligió un estricto ramo de rosas rojas. El nerviosismo seguía sin desaparecer. Tuvo que correr a ver a su padre y pedirle una receta para algún tipo de sedante potente. John apretó la mano de Jane mientras subían juntos en el ascensor hasta su apartamento. A Jane se le notaban las piernas del miedo, hasta la barbilla le temblaba de la excitación y la palma de la mano le sudaba por el ramo. La puerta fue abierta a los jóvenes por la madre de John, y Jane se dio cuenta enseguida de que aquella mujer no era fácil. Por su aspecto, se podía decir que delante de Jane y John se encontraba al menos una reina, con un hermoso vestido austero, maquillada y peinada. Incluso en casa Margaret parecía como si fuera a dar conferencias en la MSU. «Hola, Margaret», murmuró Jane. Luego le entregó el ramo a la madre de John. Sus fosas nasales se encendieron, ya fuera por el desagradable olor o por el rechazo a una invitada que había aparecido en su puerta en contra de su voluntad. «Buenas tardes, jóvenes. Pasad». Jane susurró una pregunta al oído de John. «¿Sabía tu madre que veníamos?» «Sí, pero no le dije la hora exacta. Si hubiéramos llegado 1 minuto tarde, mi madre habría montado una escena». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Jane. El sudor volvió. Ahora todo su cuerpo temblaba por el miedo a lo inevitable, como un escalofrío. No había nada en la mesa del centro del salón, ni tetera ni caramelos. Solo había un jarrón vacío en el centro de la mesa, y en él Margaret había colocado el ramo, había vertido agua y luego había colocado el ramo no de nuevo en el centro de la mesa, sino en una estantería lejos de donde se suponía que debía estar la gente. Como si pusiera las flores a propósito lejos de sus ojos para que no viera algo que claramente no le gustaba. «Dímelo a mí». Margaret pareció ceder ante Jane y John, permitiéndoles hablar. La mujer parecía arrogante y como si les estuviera haciendo un gran favor a su hijo y a su prometida perdiendo su precioso tiempo con ellos. «Mamá, esta Jane es mi novia, digamos que hace frío», dijo la mujer. «Ya veo que es una chica». «¿Cómo que mía?» Jane lanzó una rápida mirada a John. ¿Cómo podía siquiera abrir la boca en semejante ambiente? Jane se sintió como si estuvieran sentados en alguna comisaría siendo interrogados por un interrogador. «Mío significa mío, mamá, no lo compliques, tú ya sabes el significado de cada palabra. Eres filóloga, y tú eres monitora de natación, una criatura inútil y sin sentido». Jane se quedó mirando a Margaret totalmente desconcertada. ¿Por qué diría tales palabras sobre su hijo en su presencia? Era, como mínimo, poco ético. Y la vicerrectora de la universidad debería haberlo sabido. «Mamá, ahora no vamos a hablar de mí y de mis elecciones», dijo John. «He invitado a Jane a venir a casa para presentártela, para que te des cuenta de que ella y yo vamos en serio.
No todas las chicas pueden sobrevivir a la aventura de conocer a su madre. Así que debes comprender el nivel de seriedad de Jane y mío. Margaret sonrió débilmente, manteniendo una calma glacial en su rostro. Miró fijamente a Jane con una mirada de residente que hizo que la garganta de la chica se estremeciera. Le dieron ganas de levantarse del sofá y ser solo eso, no ir en una búsqueda espeluznante. Supongamos, volvió a decir Margaret la misma palabra. Y Jane se dio cuenta de que era una de las palabras favoritas y de uso frecuente de la madre de John. ¿Y ahora qué? ¿Me la has presentado y se supone que tengo que sacar conclusiones? Jane estaba completamente confundida. Nunca antes había oído que se dirigieran a la gente en ese tono. Ella y John no habían hecho nada malo a Margaret. Al contrario, le habían traído flores y caramelos. Querían conocerse, hablar, tomar el té. Y aquí se encontraron con una hostilidad tan fría que daba miedo imaginar lo que podría haber pasado después. John empezaba a enfadarse. Aunque Jane solo conocía al chico desde hacía 5 meses, ya era consciente de las peculiaridades de su comportamiento. El chico estaba claramente enfadado. Quería gritarle a su madre, tal vez incluso agarrar a Jane y marcharse de casa de su padre. Pero se contuvo con todas sus fuerzas. ¿Puedes sacar las conclusiones que quieras? Le propuse matrimonio a Jane. Vamos a casarnos. ¿Qué? Margaret no tardó en reaccionar. Le recordó a Jane un enorme nubarrón que se cernía sobre ellos, listo para girar y matarlos con una descarga. ¿Cuál es la oferta? ¿De qué estáis hablando? John, mientras tanto, permanecía tranquilo y sereno. Aunque Jane estaba realmente lista para huir. No estoy parloteando, te estoy diciendo que me he declarado a la chica que amo. Amo a Jane y quiero casarme con ella. Jane miró a John con temor. No habían hablado de amor en absoluto, solo habían hablado de gustarse de vez en cuando, pero nada más. Ahora John hablaba de amor. Y fue un giro tan inesperado para la propia Jane como lo había sido para Margaret. Supongo que sí, dijo la mujer, confusa y casi fuera de control. ¿Dónde vas a vivir? En tu casa no, no te preocupes. John sonrió. Al parecer, había previsto la pregunta y estaba preparado para ella. ¿Y dónde? ¿Conseguiremos un apartamento o una habitación? Eso no será asunto tuyo, mamá. Jane se aventuró en la conversación, aunque sabía que estaba siendo bastante imprudente. Yo trabajaré. Podemos arreglárnoslas sin la ayuda de un adulto. Margaret volvió a desviar la mirada hacia la niña y casi mató a Jane con ella. ¿Y no os consideráis adultos? Jane estaba confusa. Por supuesto que se consideraba adulta, pero la pregunta la pilló desprevenida. Sí, me refiero a mis padres. Siempre son más maduros que nosotros. ¿Así que no os consideráis adultos? Margaret trató de pillar a Jane ante cualquier palabra o respuesta equivocada. Se dio cuenta de que era inútil discutir con la filóloga, porque cualquier palabra sería siempre utilizada en su contra. La madre de John estaba claramente en su contra. Tal vez ni siquiera fuera la propia Jane, sino el hecho de que su hijo hubiera traído a casa a su posible futura esposa, cuya candidatura no había acordado de antemano con su madre. La conversación resultó estúpida, y tras el encuentro con Margaret a Jane solo le dolía la cabeza. Salió de casa de la madre de John tan destrozada que lo único que quería hacer era tumbarse en la cama y cerrar los ojos. Es como si tu madre me hubiera drenado toda mi energía, se quejó Jane. En lugar de contestar, John se limitó a pasarle el brazo por los hombros y a acercarla. ¿Qué había que decir? Cuando un hombre que había acudido a ella con buenas intenciones se lo tomaba todo a broma. Jane pensó mucho en la decepción que suponía aceptar ser la esposa de John. Sí, quería casarse, pero ¿amaba a su prometido? A esta pregunta no tenía respuesta afirmativa. Jane incluso decidió tomar medidas extremas y se acostó con John para intentar despertar algún sentimiento hacia el joven. Sin embargo, era como si no quedara ni rastro de lo que había sido al principio de su comunicación. Mientras tanto, John había encontrado un pequeño apartamento en una de las zonas dormitorio de la ciudad. Lo alquiló y se lo comunicó a Jane.
Ella se alegró, pero solo exteriormente. Por dentro, cada día le asaltaban más dudas de que estuviera haciendo lo correcto. Tal vez debería habérselo dicho a John de una vez, diciéndole, lo siento, cariño, pero no eres lo que necesitaba. Jane no recibió más regalos de él. Todo volvió a la normalidad. El chico trabajaba duro y también a tiempo parcial para ahorrar dinero para la boda. Para la primavera, presentaron un registro civil, y la boda se fijó para el 7 de mayo. ¿Mayo? Grace miró a su hija con escepticismo. ¿No conoces los presagios? Casarse en mayo es cosa de toda la vida, mamá, no creo en esas tonterías. Jane se limitó a hacer un gesto con la mano. Además, en junio tengo la preparación de los exámenes finales, la defensa del diploma y no estaré para la boda. Después de la graduación, buscaré un trabajo fijo. Así que mayo es la mejor opción para sufrir y seguir adelante. Su madre miró a Jane con una mirada extraña. Desde agonizante, casarse es un tormento para ti, claro que lo es, mamá. Estas ceremonias no son más que burocracia, si no quieres agonizar, coge los pasaportes y ve tú misma al registro civil con John, no habría invitados ni motivo para agonizar. Mamá, sin exagerar la magnitud de la tragedia, Jane se echó a reír. Sobre todo John quiere una boda normal con invitados. Pues que sea lo que él quiera, ¿cómo lo quiere? No había pensado. Grace estaba claramente disgustada por lo que estaba pasando. Ella quería que su hija fuera realmente feliz. Y Jane estaba haciendo cosas en contra de su voluntad. Jane se dio cuenta por sí misma. No quería una boda, pero no podía decírselo a John por miedo a disgustarle. El chico había trabajado tanto por ella que no podía decepcionarle. Y entonces su hermano mayor, que había oído hablar a su madre de los estados de ánimo de su hermana, intervino con sus preguntas. Jane, ¿de verdad no quieres casarte? John, está ahí fuera dejándose la piel para ganar dinero para el restaurante. ¿Y tú no lo quieres para nada? ¿Quién lo quiere? Él lo quiere. Jane se encogió de hombros. No puedo dictarle mis normas. John quiere que las cosas vayan bien. Lo correcto sería que ambos fueran felices. Chris tenía razón en su razonamiento, como siempre. Y ahora resulta que no lo quieres para nada. ¿Por qué gastar tu tiempo y energía en algo que va a ser inútil? Díselo a tu prometido. Dile que se calme y que pase más tiempo contigo que cargando sacos en el mercado. No le diré nada, replicó Jane con rotundidad. Si mi prometido quiere una boda, que sea lo que él quiera. No voy a imponerle mi opinión. Y tú, por favor, no me impongas la tuya. Chris guardó silencio. Él y Mary también iban a solicitar una licencia matrimonial. Solo que querían casarse en agosto, cuando hiciera calor y fuera cómodo para todos. Jane incluso envidiaba a su hermano, porque era tan fácil y sencillo, a diferencia de ella. Mamá no estará en la boda, dijo John. Faltaban poco más de 2 semanas para la fecha de la boda. Jane volvió a estremecerse. Ante la mera mención de Margaret negándose a asistir a la boda de su único hijo. ¿Hasta qué punto estaba en contra de lo que hacía su hijo? Pero, ¿por qué John?, preguntó Jane horrorizada. Ella misma no había esperado una reacción tan violenta ante el anuncio del novio de que su madre no iba a asistir a la ceremonia matrimonial. Tanto le desagrado, no tiene nada que ver contigo. Respondió John con afecto. Es solo que mi madre ha decidido mostrar su carácter una vez más. Es complicada. Siempre ha sido así, y nunca ha vuelto a ser la misma. Verás, Jane, todo lo que hace mi madre suele hacerlo por despecho. Y ahora se niega a asistir a la boda. Solo para fastidiarme. No a ti, a mí. Como si fuera tan mal hijo, la desobedecí, elegí a una chica que ni siquiera conocía. Por eso todo sucedió como sucedió. Jane suspiró. Tenía que haber alguna manera de explicar a sus padres el motivo de la ausencia de su suegra en la boda. Tanto Albert como Grace sabían perfectamente que John era el único hijo de su madre.
Habían llegado a la conclusión de que era la persona más querida y amada que una mujer adulta podía tener. Y ahora resulta que ni siquiera va a ir a su boda. Jane volvió a pensar que todo esto de la boda y la vida futura con John no es más que un error precipitado, del que en el futuro seguramente se arrepentirá. El vestido de novia de Jane era modesto, lo eligió ni siquiera en un salón nupcial, sino en una tienda ordinaria de moda de noche. Y todos los gastos de los anillos del restaurante, el champán y el pintalabios se los llevó John. Tras meses de duro trabajo, parecía cansado y perdido. Había perdido mucho peso y no parecía en absoluto un novio feliz. El traje que se había comprado a principios de primavera le colgaba como una percha. Jane miró con pesar a su prometido y pensó que no necesitaba todo aquello. Pero había conseguido el tan ansiado estatus de dama casada. La boda transcurrió como de costumbre, sin dificultades. Había pocos invitados, pero contando el dinero después de la boda, los recién casados se dieron cuenta de que podían permitirse un viaje a unas pequeñas vacaciones. «Sugiero Tailandia», dijo John. «Siempre he querido ir allí. No me importaría». Jane asintió con la cabeza. «Yo tampoco he estado nunca en el extranjero, así que iré a Tailandia. Sobre todo porque conseguiremos una buena oferta en un paquete turístico. Dicen que es temporada baja. Sigue siendo un país diferente, tradiciones diferentes, incluso la gente es diferente». La voz de John sonaba de felicidad. Era su viaje de bodas de 2 semanas. Jane estaba feliz. Por primera vez en muchos meses, sus dudas la abandonaron de repente y se lanzó de cabeza a la relajación. Volaron a Bangkok y tomaron un autobús hasta Pattaya. Se registraron en el hotel y salieron por la noche. Ni las 8 horas de vuelo, ni el clima diferente, ni la noche impidieron que los jóvenes tuvieran ganas de aventura. Todo parecía tan diferente, tan inusual. La comida picante. El calor. El mar, la arena blanca y la fruta barata. Jane disfrutaba de unas felices vacaciones y por fin gozaba de la presencia de su marido a su lado. Ahora pensaba de otra manera. Le parecía que había tomado la decisión correcta. Durante todas las vacaciones, ella y su marido no habían discutido ni una sola vez. Hicieron excursiones, nadaron en el mar, fueron a masajes y espectáculos para adultos, comieron fruta y marisco. Y no quería volver a casa. Jane se lo confesó a John. Los días antes de irnos fueron las 2 semanas más geniales de mi vida. Nunca había sentido tanta emoción en ningún sitio. No quiero volver a casa y volver a la vida normal. John se rió, uno se acostumbra a las cosas buenas. Tú y yo volveremos aquí sin duda. Ya lo verás. ¿Me lo prometes?, preguntó Jane esperanzada. Y su marido asintió con confianza. Volvieron de vacaciones un poco tristes y silenciosos. Había preocupaciones y cosas que hacer en casa. Y las hermosas vacaciones junto al mar habían quedado atrás. «Es tan triste», dijo Jane. John solo le apretó más fuerte la mano. Cuando regresaron a la ciudad, se mudaron a un apartamento alquilado. Resultó que el apartamento se lo habían alquilado a John unos amigos de Margaret que se habían trasladado a otra región para residir permanentemente. No iban a vender el piso todavía, pero tampoco querían dejarlo sin ingresos. Se lo alquilaron a John por una pequeña cantidad más los servicios públicos. Jane se sentía como una auténtica anfitriona, aunque no estaba acostumbrada a hacer nada en casa. Grace se encargaba de todas las tareas domésticas de sus padres. Y Jane se limitaba a llegar a casa, dejarlo todo listo y volver a marcharse. Ahora tenía que acostumbrarse a su nueva vida. Cosa que a Jane no se le daba muy bien. John, que estaba acostumbrado a la limpieza y a tener siempre listo el desayuno, la comida y la cena, empezó a insinuarle a Jane que no era una buena anfitriona. «Si no te gusta, hazlo tú misma», respondió la chica, y él solo soltó una risita. Jane lo intentó, pero sus estudios y su trabajo a tiempo parcial le quitaban demasiado tiempo. A la vuelta de vacaciones, para mejorar de algún modo su situación económica, la chica se puso a trabajar en el cine como controladora, comprobando las entradas. En la entrada, a veces trabajando hasta altas horas de la noche.
Pero por alguna razón John no quería considerarlo. ¿Por qué no? Si yo también trabajo, ¿entonces no hay descuento para esto?, preguntó con resentimiento. Yo también gano dinero, lo traigo a casa, y aún así me echas la culpa de no haber preparado la cena. Siempre tenemos sopa instantánea y fideos instantáneos en la alacena. Podrías pedir una pizza o comprar un par de tartas. Pero eso no es sano, replicó John. Y había algo de verdad en ello. Lo entiendo, pero puedes comer comida basura un par de veces a la semana. Puedes comprar un yogur o una ensalada precocinada en la tienda. Será sano y rápido. Es caro. John encontró una respuesta. Y Jane se enfadó con él por estar descontenta. ¿Haces tú algo en casa?, preguntaba ella. Y John empezó a contestarle punto por punto. El domingo abrió el grifo. El lunes arregló la estantería del baño y ayer puso bombillas de bajo consumo por toda la casa. Y eso sin contar que pasa la aspiradora todos los sábados y tira la basura todos los días. No me digas que no hago nada en casa, dijo con una sonrisa. Tal vez John ni siquiera estaba enfadado con Jane y no creía que ella fuera realmente la culpable del pequeño caos doméstico de su piso de alquiler. Pero la chica se lo tomaba todo como si la estuvieran acusando de algo muy terrible. Las cosas cambiaron un poco cuando de repente quedó claro que Jane esperaba un bebé. Se sentía confusa por las mañanas y lo achacaba a la falta de tiempo libre y a los exámenes. Quería dormir todo el tiempo. Pero la chica estaba segura de que también se debía al estrés de los estudios. Entonces resultó que llegaba tarde. Al darse cuenta, Jane corrió inmediatamente al médico, que le confirmó que estaba en posición. Jane no estaba contenta. Le aterrorizaba la idea de tener pronto un bebé. Acababa de graduarse en la universidad, y una mujer embarazada sin experiencia tenía pocas probabilidades de ser contratada por ningún empleador de prestigio. No tenían piso propio, y Jane no quería dar a luz en una vivienda alquilada, y encima sin trabajo. Dudó hasta el último momento si contarle a John su situación, pero entonces decidió abortar. La chica estaba segura de que su marido insistiría en que diera a luz. Y no es que Jane no quisiera dar a luz. Tenía miedo. Una mirada razonable y sobria a la realidad de sus vidas. Jane, ¿estás segura de que estás tomando la decisión correcta?, preguntó el ginecólogo. Cuando una Jane embarazada se encontró en la consulta del médico para pedir medicamentos para el aborto químico. Respondía Jane con confianza, aunque de nuevo dudé hasta el final si estaba haciendo lo correcto. Igual que entonces, en el caso del matrimonio, Jane no estaba segura de estar tomando la decisión correcta. Y los espantajos de la doctora, que utilizó como si del cuerno de la abundancia se tratara, solo para hacer cambiar de opinión a Jane, afectaron mucho al estado mental de la embarazada. Entonces tienes que hacerte una ecografía, y luego vendrás a verme otra vez. Toma la primera píldora delante de mí, la segunda en 2 días. Luego te lo explicaré todo con detalle. Mientras tanto, ve a hacerte una ecografía porque estoy confundida sobre el tamaño de tu útero. Tu HCG es positiva, pero tu útero no tiene el tamaño adecuado. ¿Qué significa eso?, preguntó Jane, mirando al médico con incredulidad. Muchas cosas. Para descartar un embarazo ectópico, tienes que pedir cita para una ecografía y hacértela. Jane pidió cita para la ecografía, pero cuando llegó a casa se sintió mal. Le dolía mucho el abdomen. Tenía el cuerpo cubierto de sudor pegajoso y casi se desmaya. John consiguió llamar a una ambulancia, y la ambulancia consiguió llevar a Jane al hospital, donde la operaron de urgencia. Así que Jane se quedó sin bebé y sin una trompa, lo que redujo a la mitad sus posibilidades de ser madre. ¿Sabías que estabas embarazada?, le preguntó su marido cuando fue a recoger a Jane al hospital. Ella apartó los ojos, los bajó. John lo comprendió todo, arrancó el coche en silencio. El coche había llegado a su familia únicamente gracias al trabajo a tiempo parcial de John. Después de volver del viaje de bodas, siguió trabajando como monitor de natación, y también repartiendo pizzas. Y también trabajaba a tiempo parcial como cargador.
El tipo hacía de todo para asegurarse de que él y Jane tuvieran suficiente dinero. Y estaba seguro de que tendrían suficiente dinero aunque tuvieran un hijo. No estoy tan segura de eso, replicó Jane. Vivimos en un piso de alquiler, no tenemos nada. Ni siquiera he terminado la universidad. Y tú estás a punto de ser padre. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que eso supone? Así que el problema es que no tenemos casa propia. Ion formuló la pregunta con una conclusión completamente distinta. Eso también, respondió Jane. Pero el problema principal es que tú y yo somos demasiado jóvenes. No nos valemos por nosotros mismos. ¿Y qué pasará cuando nazca el bebé? Lo arrastraremos con nosotras a este agujero miserable. Déjame terminar mis estudios, conseguir un buen trabajo. Tú también encontrarás uno. Por fin, un trabajo de verdad, no 100 trabajos entre los que te debates. Me parece bien, murmuró Ion. Tú eres al que siempre le falta algo. Jane suspiró. Pero fue culpa suya por no contarle a Ion lo del embarazo. Él no se había dado cuenta de que ella iba a interrumpirlo. Era una lástima, desde luego, que ocurriera sin madurar, pero Jane no iba a desesperarse por su edad. Al contrario, se alegraba de que todo se hubiera resuelto por sí solo. Ion guardó silencio después de esta conversación y no entabló diálogo con Jane durante más de una semana. Ella ya estaba atormentada por este frío silencio, pero no podía hacer nada para reparar su culpa, que creía que Ion se había inventado. Luego los recién casados se reconciliaron, pero a Jane le seguía pareciendo constantemente que entre ella y su marido reinaba una especie de malentendido, que cada día se convertía en un muro más y más alto. Jane se graduó en el instituto, obtuvo un diploma de gestión y empezó a buscar trabajo. Mientras ella estudiaba anuncios y acudía a entrevistas. Ion hacía su trabajo. Un día informó a Jane de que había conseguido un trabajo como asistente jurídico en uno de los grandes holdings, y 2 meses después le ascendieron y Ion era ahora asesor jurídico. Jane consiguió trabajo en una agencia de viajes. Vendía viajes y hacía publicidad de la empresa tanto en televisión como en internet. Resultó que a la gente le encantaba viajar. Y Jane echaba mucho de menos el cambio de aires y estaba decidida a ahorrar dinero para las próximas vacaciones en algún país cálido. Un día Ion volvió contento del trabajo, puso delante de Jane un documento y ella lo tomó en sus manos maravillada. ¿Has solicitado una hipoteca? Ion sonrió ampliamente. No solo la solicité, sino que me la aprobaron. Podremos comprar un apartamento independiente. Jane dio un respingo en su asiento y se preguntó, ¿de dónde va a salir el dinero para el anticipo? Aquí dice que tenemos que pagar el 20% del coste del piso con nuestro propio dinero. ¿De dónde lo sacamos? Ahora escúchame con calma, intenta no interrumpir ni indignarte. Jane miró tensa a su marido. Ya no me gusta el comienzo de la conversación. Ion se sentó junto a Jane, le pasó el brazo por los hombros y tiró de ella hacia él. Escucha, tranquilamente ahorré algo de dinero mientras trabajaba. Eso es una cosa. Y en segundo lugar, tus padres prometieron ayudarnos. No, Jane saltó del sofá en el que estaban sentados Ion y ella para correr por la habitación, agarrándose la cabeza. No, Ion no, mis padres no. Los que piensan que soy infantil y malcriada, la niña de papá y mamá, me encarcelarán más tarde. Jane, querida, cálmate, conciliadora, dijo Ion. Nos prestan este dinero. Y además, tus padres nos están ayudando no solo a ti y a mí, sino también a Chris y a Mary. Van a tener un bebé pronto. Necesitan su propia casa. Eso es exactamente lo que necesitan. Y no quiero estar en deuda con ellos, se lo deberé, dijo Ion. Deja de asustarte y preocuparte. De todos modos, no podremos pagar la entrada con nuestro propio trabajo en mucho tiempo. Y si pedimos un préstamo al banco, tendremos que pagar unos intereses de locura. Jane guardó un silencio impotente. No sabía cómo hacer cambiar de opinión a Ion. Pero, por otra parte, sabía perfectamente que nunca podrían ahorrar para un apartamento por sí solos. Era más fácil obtener ayuda de sus padres.
Sobre todo desde que habían ayudado a Chris. Por supuesto, Jane y John no tenían tan buenas razones como Chris y Mary. Pero eso no significaba que su familia fuera peor que la de Chris. Compraron una habitación no muy lejos de la que habían estado alquilando. Jane era ahora la dueña de la casa. Junto con su marido hicieron algunas reparaciones cosméticas, cuyo dinero Jane pidió a crédito. Se dio cuenta de que ahora ella y su marido no se irían de vacaciones en mucho tiempo. Por lo tanto, era mejor invertir en su propio espacio vital que soñar con sueños incumplidos. Pronto Chris tuvo un hijo, y Jane vio los ojos con los que John miraba a sus felices padres. Jane se sintió inquieta. Ahora tenían un apartamento, un trabajo estable. Pero aún no había bebé. John no hablaba del bebé. Ni Jane le recordaba lo que había pasado. Vivieron y vivieron hasta que Sean llegó a la vida de Jane. El mismo Sean que a ella le gustaba y con el que soñaba en su 20º cumpleaños. Apareció casi por accidente. Recién invitado por una antigua compañera de clase, Jane reconoció en uno de los invitados, que una vez le gustó a ella misma, a un chico con el que nunca había tenido éxito. ¿Cómo te va?, preguntó ella. ¿No te has casado? No. ¿Y tú? Yo tampoco. Jane mintió. No sabía por qué se había equivocado. Pero no había nadie en el lugar donde ella y Sean se habían conocido, excepto la cumpleañera. ¿Quién iba a saber del estado civil de uno de los invitados? Ella y Sean charlaron dulcemente toda la noche. Luego intercambiaron números de teléfono. Y al día siguiente, el joven llamó a Jane en persona. Se encontraron en un café, volvieron a hablar mucho, bebieron vino. Y luego Sean invitó a Jane a su casa. Vivía en un apartamento alquilado, a donde se había mudado tras separarse de una chica. Y Jane aceptó encantada la invitación, y luego engañó a sangre fría a su marido. Sean era mediocre en la cama. Pero Jane se dio cuenta demasiado tarde. Engañó a su marido y se dio cuenta de que había cometido otro error. Sus decisiones precipitadas, sus acciones poco meditadas y su egoísmo jugaron su papel. Así que Jane, que pensaba que se estaba perdiendo algo en su matrimonio con John, se perdió lo mismo en la cama con otro hombre. ¿Volveremos a vernos?, preguntó Sean. Cuando Jane se preparaba para volver a casa. No tenía ganas de más encuentros, pero tampoco quería disgustar al tipo. Asintió y bloqueó el número de Sean esa noche e intentó olvidarse de todo. Se recordó a sí mismo, encontrándola a través de un amigo en común. Apareció en el trabajo de Jane, tuvo una crisis. ¿Qué se supone que significa eso? Me usaron, eso es todo. Y por alguna razón, no me dijo que estaba casada. Así que, conmigo, le puso los cuernos a su marido. Estaban parados afuera de la agencia de viajes donde Jane trabajaba. Y ella sintió culpa y remilgo al mismo tiempo. Había sido tan estúpida como para meterse en una historia estúpida. Más bien un episodio de una telenovela barata. No me hables como si te hubiera prometido algo y luego te hubiera abandonado. Jane se encogió. No actúes como una chica abandonada. Queda ridículo y ridícula. Sí, cometí un error. ¿Pero ahora tengo que dar con mis huesos para espiarlo? No voy a dejar que me tomes por idiota, prácticamente gritó Sean. Y a Jane le pareció que estaba exagerando su deseo de hacer de sí mismo una víctima. Estás haciendo el ridículo ahora, cuando me gritas y pataleas como un niño pequeño. Jane no escuchó más los reclamos de Sean, retirándose a su trabajo. Le temblaban las manos de rabia. Le preocupaba que Sean se lo hubiera contado todo a John. Pero, como resultó, los problemas vinieron de donde no se esperaban. Era un día cualquiera en el trabajo cuando Jane fue abordada por un colega. ¿Alguien ha venido a verte? ¿Quién? Jane cerró los ojos de golpe. En la agencia ya no se encargaba de organizar viajes, sino que trabajaba exclusivamente con las reservas por internet y la publicidad de la agencia y sus servicios. Jane salió al vestíbulo principal y casi dio un respingo de sorpresa. Margaret la estaba mirando,
la misma Margaret a la que la joven solo había visto una vez y que era la madre de su marido. Jane miró a su alrededor temerosa, como buscando una oportunidad para escapar. Sí, contestó Margaret. Sorprendida, sí, ¿cómo me has encontrado? Y lo más importante, ¿por qué? Era la pregunta que resonaba en su cabeza. ¿Qué quería? Su suegra no había llamado ni una sola vez. No había venido a visitarlas, ni mientras vivían en un piso de alquiler, ni después, cuando se mudaron al suyo propio. Ahora encontró a Jane en su trabajo. Lo que significaba que obviamente algo iba mal. Me dijo dónde encontrarte, Sean. ¿Te suena el nombre? La sangre se escurrió de la cara de Jane, y sus manos volvieron a estar traicioneramente húmedas y temblorosas. ¿Cómo iba a saber su suegra lo de Sean? ¿Y qué podía saber ella? ¿Por qué le diría eso? Vamos fuera. No vamos a hablar de tus asuntos delante de todo el mundo. Jane se ha ablandado. Si su suegra dijo eso, debe haberlo sabido. Eso es exactamente lo que ella sabía. Sean es un antiguo alumno mío. También es el hijo de un amigo cercano mío. ¿Sabes? El apartamento que John alquiló en el que vivías con su dinero era de los padres de Sean. Ese es el tipo de coincidencias que se dan en la vida. Jane guardó silencio. No sabía cómo justificarse o si valía la pena dedicarle tiempo. La joven se limitó a escuchar a Margaret y esperar su veredicto. ¿Qué iba a hacer su suegra? Aún no estaba claro. ¿Qué quiere usted?, preguntó Jane. Debes separarte de mi hijo. Mi deseo no ha cambiado. Jane miró a la mujer que le hablaba con rudeza y frialdad. ¿Por qué has hecho eso? John me quiere hasta que se entere de cómo le engañaste con el hijo de un amigo y su madre. Es un plan complicado. Pero lo descubriste. Si quieres, puedes contarle a John lo de mi engaño. Personalmente, no diré nada. Es tu deseo mantenernos separados. Así que díselo, y el resultado será el mismo. Romperemos. Eso es lo que intentas hacer. Te estoy dando la oportunidad de romper tranquilamente. Solo dile que no lo amas. Que cometiste un error casándote con él, que te has desenamorado de él. No quiero que mi hijo sepa que le pusiste cuernos un año después de casarte con él. No es humano. ¿Por qué te metes en nuestras vidas?, preguntó Jane con amargura. Llevas tanto tiempo viviendo tranquilamente, sin tocarnos. Y ahora, de repente, quieres arruinarlo todo. Lo has estropeado todo yéndote a la cama con otro hombre. O te portas bien con mi hijo o se lo cuento todo. A Jane se le revolvió el estómago. Había prometido hablar con John y llevaba días preparándose para aquella conversación. No amaba a su marido. Tampoco podía decir que fuera feliz a su lado. Pero con John, de alguna manera, estaba tranquila y segura. Y esas eran dos cosas a las que Jane no quería renunciar. Tampoco quería hacerle daño contándole su infidelidad. Que fuera lo que su suegra quería. ¿Por qué no nos divorciamos?, sugirió de pronto Jane a su marido. Él la miró sorprendido, ladeó la cabeza, como intentando comprender si su mujer bromeaba o hablaba en serio. Me ha gustado tu broma, replicó John, que realmente pensaba que Jane estaba bromeando. No estoy bromeando. No quiero seguir viviendo contigo. Podríamos vender el piso y dividirnos el dinero para comprarnos cada uno nuestra propia casa. Pero no me parece justo, porque mis padres nos dieron la mayor parte del dinero. John miró a Jane con una expresión que le hizo desear salir corriendo o incluso saltar por la ventana. No quería ver la mirada que la mataba. Jane se dio cuenta de que estaba haciendo algo que no había tenido el valor de hacer en mucho tiempo. Y el chantaje de su suegra era solo el impulso para lo que estaba sucediendo ahora. John se marchó al día siguiente, y 2 meses después Jane y él estaban divorciados. Al principio, la joven había aleteado. Cambió de trabajo, se sumergió en él con la cabeza, comenzó a comunicarse con otros hombres, buscando un generoso y guapo. Pero por alguna razón no había ninguno. Así que Jane decidió que por el momento estaría sola.
Mientras tanto, su hermano mayor se convirtió en padre por segunda vez, y Jane permaneció en orgullosa soledad. El viaje a Tailandia era muy esperado y Jane esperaba poder relajarse y disfrutar. Siguiendo el consejo de su colega y amiga, se registró en una página web de citas para encontrar un compañero de viaje para sus vacaciones. Así pudo ahorrar dinero en las vacaciones, vivir en un hotel, que estaba incluido en el viaje que Jane no quería. Y para alquilar una bonita casa en Tailandia, ella necesitaba un buen dinero. Sara, lo he encontrado, informó Jane entusiasmada a su compañera de trabajo. Faltaban poco más de 2 semanas. Un tipo rico de Georgia, un extranjero. Vaya, Sara miró a Jane con envidia. ¿Qué edad tiene? ¿Por qué se va solo de vacaciones? Dice que tiene 42 años, pero la edad no es un obstáculo. Se va solo porque está divorciado, eso está bien. Y va a pagar la cabaña que encontraste, prometió que lo haría. Contestó Jane, cerrando los ojos soñadoramente. Por fin pronto estaría en un lugar cálido, con mucha fruta, sol, masajes y nada que hacer. Y lo más importante, estaría pagando la casa que había elegido una persona completamente distinta. ¿Cómo se llama? ¿Tiene hijos? ¿Cuánto tiempo se va a quedar en Tailandia? Sara se apresuraba a hacer preguntas y Jane apenas tenía tiempo de responderlas. El hombre se llamaba Alan. Jane no preguntó por los niños. Solo sabía que el hombre llegaría a Tailandia unos días antes que ella, la esperaría y luego se instalarían en la casa que Jane había elegido. Un alojamiento que pagaría el propio Alan. También prometió reunirse con ella en el aeropuerto, donde tendría lugar su primer encuentro oficial. Yo también tengo una pregunta, dijo deprimida. ¿Dónde meto al gato que se queda en casa? Llévalo a un hotel para animales. ¿Tienes un problema para mí, no? No, no puedo hacer eso. Voy a tener que llamar a John, volverás a llorarle a tu ex, sonrió Sara. Así eres tú. Hasta que encuentre una mujer estable que le eche la bronca por andar con su exmujer. Seguirá siendo tu secuaz. Jane no dijo nada. Aunque quería decirle algo hiriente a Sara, no quería ver a su exmarido. Especialmente en la víspera del viaje. Pero tuvo que hacerlo. Se reunieron esa noche en casa de Jane. Más concretamente, en el mismo apartamento que una vez habían comprado juntos y al que ahora Jane estaba pagando su deuda con el banco. La joven tenía planes de vender el apartamento, pero no tenía dinero ni tiempo para ocuparse de la venta. Y tal vez no tenía ganas de vender algo que la unía tan estrechamente con el pasado. Menos mal que decidió dejarme la llave del apartamento, dijo John. Es mejor no darle la llave a nadie, porque un cambio de residencia, aunque sea temporal, es muy estresante para los gatos. Lo sé, lo siento por el viejo, ya me ayudarás, hay que darle de comer al menos 4 veces por semana. Vendré todos los días. Jane pensó un momento, y de repente sugirió, John, ¿por qué no te quedas aquí, donde vives ahora? Él desvió la mirada. Me quedo con mi madre, porque no quiero alquilar. Estoy ahorrando para comprarme un piso. De repente, Jane sintió lástima por John. Había adelgazado desde el divorcio, sus mejillas estaban caídas. Por muy mala anfitriona que fuera Jane, según su marido, seguía alimentándolo perfectamente. Con los años, se habían acostumbrado a vivir juntos y él ya no se quejaba de la mala comida ni del desorden del apartamento. Deja que te prepare la cena. Jane lo sugirió, sí, hagámoslo. ¿Recuerdas la primera vez que fuimos juntos a Tailandia? A Jane se le retorcieron las entrañas ante la pregunta. Claro que se acordaba de todo, recordaba cada detalle de aquel viaje, y ahora le preocupaba el hecho de que todo en vacaciones le recordara a él, el hecho de que hubiera encontrado un compañero de viaje en la forma de un hombre de negocios georgiano. Jane no dijo nada. Bebieron vino y cenaron. El ambiente era bastante agradable. John empezó a tener sueño y Jane le sugirió que se quedara en su casa. De todos modos, mañana es sábado, ¿a dónde irás? Se quedó. Y esa noche la pasaron primero en camas separadas, y luego se acostaron juntos. Por supuesto, los recuerdos del pasado y cierta tibieza en su relación fueron las principales razones de lo ocurrido.
Jane se dio cuenta de repente de que su marido era el mejor hombre en la cama. Al fin y al cabo, después de él había tantos que lo habían intentado. Ion no era el único que sabía darle verdadero placer. No significa nada, dijo ella por la mañana. Y Ion no pensó en resistirse. Tienes razón. No significa nada. Es solo un pequeño recuerdo del pasado. Jane se rió. Volvieron a verse el día que ella se marchó, 2 semanas después de aquella noche juntos. Ion incluso había llevado a Jane al aeropuerto y la había acompañado hasta el control de pasaportes. Se sentía como si siguiera siendo su esposa. Tenía que irse de vacaciones, sola, por cualquier motivo. Había volado a Bangkok y después de un frío invierno se había sumergido en los verdaderos trópicos. Era sofocante, húmedo y tan familiar. El nuevo conocido de Jane tenía que llegar unos días antes, así que se reunió con ella en el aeropuerto y luego la llevó al hotel donde Jane debía registrarse según el paquete turístico. Alan era exactamente como había mostrado a Jane en la fotografía. Bajo de estatura, por supuesto, un moreno fornido de ojos negros y muy abiertos, sonrisa alegre y dientes blancos. Cuando vio a Jane, la abrazó como si fuera suya. Y al día siguiente de su llegada, ya la estaba esperando en la entrada del centro comercial por el que paseaba Jane. Subieron juntos a un taxi y se dirigieron a la cabaña donde ambos iban a vivir. Al estar cerca de Alan, Jane no sintió una punzada en su interior. Había ocurrido con Ion. Con Alan no. El hombre colmó a Jane de cumplidos, le acarició el brazo y la miró congraciadamente a los ojos. Pero la joven se sentía fuera de lugar por alguna razón. Quizá debería haberse quedado en su habitación de hotel en lugar de aceptar alquilar una casa juntos. Pero ya era demasiado tarde. La casa que iban a alquilar era bonita, con piscina y terraza propias. Jane echó un vistazo a la casa, eligiendo su dormitorio. Mientras tanto, Alan pagaba al dueño de la casa y discutía con él los asuntos cotidianos. Jane se sorprendió de lo bien que Alan sabía inglés. Ella misma lo sabía a un nivel elemental. Pero en Tailandia le bastaba con entenderse con gente de otro país. Cuando el casero se marchó, Jane y Alan se quedaron solos. A Jane le pareció que el hombre quería iniciar la intimidad, y ella misma no estaba en absoluto preparada para ello. Vayamos a la ciudad, sugirió rápidamente. Daremos un paseo y cenaremos, cuando recogerás tus cosas del hotel. La voz de Alan sonaba exigente. Jane no quería renunciar a su estancia en su sencillo hotel, que había pagado cuando compró el paquete turístico. Algo le decía que sería mejor que conservara la habitación que había pagado. Pero le dijo a Alan que recogería todas sus cosas en los próximos días. Cenaron, pasearon por la ciudad. Jane ya tenía mucho sueño. No quería quedarse en una casa separada con Alan. Y también confusa y ligeramente mareada. Jane no le prestó atención mientras caminaba del brazo de Alan. Seguía queriendo apartar la mano de su brazo, pero el hombre la sujetaba con firmeza y Jane no tenía forma de separarse de él. Aquella noche se encerró en casa, sin dejar a Alan ninguna posibilidad de entrar en su dormitorio. Estaba cansada después del camino, y no hubo ningún problema por su parte, porque Alan era comprensivo con su fatiga. Cuando se durmió, se dio cuenta de que Alan no viviría con ella en la casa que había pagado. Por lo tanto, se preparaba para liarse con él o para escapar de él. La segunda opción le pareció más aceptable, y se alegró de no haberle dicho el nombre de su hotel. Por la mañana, Alan se reunió con ella en la cocina. Había preparado el desayuno, huevos revueltos y tostadas, fruta y leche. Jane se sentó a la mesa con una sonrisa y empezaron a hablar de sus planes para el día. Alan no le quitaba los ojos de encima. Y Jane se sentía incómoda con la mirada penetrante de aquellos ojos negros como el carbón. Después del desayuno volvió a torturarla. Supongo que es la consecuencia de querer alejarme de este hombre donde quiera que esté. Pensó Jane para sus adentros. Lo único que pudo hacer fue sonreír irónicamente. Quiero alquilar un coche, dijo Alan. Podemos ir a otros sitios, al zoo de las islas. ¿Qué te parece la idea? Es una idea estupenda, contestó Jane.
De repente, se levantó de un salto de su asiento y corrió al dormitorio. Cogió su teléfono y abrió un programa especial para calcular su ciclo femenino. Llevaba 4 días de retraso. Por supuesto, podía deberse al cambio de clima y al estrés. Pero eso no impidió que Jane fuera a la farmacia de camino al mar y comprara una prueba de embarazo. Le dijo a Alan que necesitaba protección solar. Compró tranquilamente lo que necesitaba. Pasaron casi todo el día en la playa, bebiendo agua especial y disfrutando de masajes. Y se miraron, la mirada de Alan sin ambajes. Y Jane se preparó para lo peor. De vuelta a casa, se encerró en el pasillo contiguo a su dormitorio y se hizo una prueba de embarazo, 2 tiras. Y se encuentra en un país extranjero, al otro lado del mundo. Con un hombre extraño que quería intimar con ella. Jane entró en pánico porque Alan ya estaba llamando a su habitación y sugiriendo que salieran a cenar. Vino, champán, gambas, lo que quieras. Eres mi reina. Eso fue lo que le dijo a Jane. Y ella se dio cuenta de que no podría salirse con la suya esta vez. Comenzó a preguntarse cómo podría alejarse del hombre que la tenía bajo su total control. ¿Dónde vas? No entres ahí, podría ser peligroso. Quédate cerca de mí. Te estoy controlando y todo ese tipo de cosas. Jane, reconociendo su posición, simplemente tenía que retirarse. Pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Tenía casi 2 semanas de vacaciones por delante. Y no quería nada más. Solo ver a su ex marido. Todo a su alrededor le recordaba sus antiguas vacaciones con John. Lo echaba de menos y lo veía en todas partes. Por la noche, después de cenar, Alan invitó a Jane a dar un paseo en barco, pero ella se imaginó que la estaban acunando. Declinó cortésmente. ¿Cómo que no quieres? Si te lo estoy pidiendo, tienes que decir que sí. ¿Tengo que hacerlo? Jane entornó los ojos porque la afirmación de Alan le pareció un exceso de confianza. No te debo nada. Sus ojos se entrecerraron. Y Jane se dio cuenta de que había caído en una trampa. Estaban en la puerta de su casa, donde habían ido a cambiarse después de cenar. Alan dio un paso adelante y la agarró de los brazos. Jane empezó a soltarse. Pero la fuerza del hombre la superaba varias veces. Jane gritó. Intentó huir, pero resbaló en el liso suelo de mármol y casi se rompe la nariz. Las manos del hombre tiraron de ella hacia ellos. Y Jane gritó y pataleó. Nunca había imaginado que llegaría tan lejos, aunque debería haberlo sabido. Iba a abalanzarse sobre el hombre oriental llena de confianza y ansias de salirse con la suya. Con una sacudida de sus pies, Jane accidentalmente pateó a Alan en la cabeza. Su tacón le golpeó la nariz, de la que inmediatamente brotó sangre. Se asustó, sujetándose por el bajo vientre por miedo a perder al bebé. Salió disparada de casa y se adentró en la oscuridad tailandesa. Cogió un taxi a la vuelta de la esquina, subió, dijo el nombre de su hotel y rompió a llorar de repente. El conductor, que la vio por el retrovisor, dijo algo en su idioma y luego cambió a un inglés entrecortado. Jane sacó el móvil y marcó el número de John. No estaba disponible, y eso la amargó aún más. Jane nunca había deseado tanto ver a su ex marido, abrazarlo, besarlo y confesarle que era el mejor hombre que había conocido en su vida. Por muy terca que fuera, John era el único hombre con el que se había sentido realmente bien, y no era el único que había cuidado de ella, y después de su marido, no había ningún joven que pudiera compararse a John. El taxi se detuvo en el porche del hotel y Jane salió corriendo, pagó rápidamente al conductor y soñó con estar en su modesta habitación. Entró volando en el vestíbulo del hotel, pasó corriendo por delante de la recepción y corrió hacia las habitaciones. Jane, la llamó una voz de hombre, y todo en el interior de la joven se hundió. El primer pensamiento que cruzó su mente fue la idea de que Alan la había encontrado, la había descubierto, y ahora iba a castigarla por atreverse a rechazarlo, e incluso a romperle la nariz. Entonces Jane se dio cuenta de que la voz le resultaba familiar, pero claramente no era la de Alan, que hablaba con un ligero acento georgiano. Era John, vestido con una camisa de color,
pantalones cortos y una ligera mochila en la mano. Ion, gritó Jane y se arrojó a su cuello. Te he llamado, tenía muchas ganas de verte. Como ves, yo también quería verte, tanto que me gasté el dinero que había ahorrado para la excursión a Tailandia. Quería verte, hablar contigo. ¿Y el gato?, preguntó Jane. Aunque el señor era la menor de sus preocupaciones en aquel momento. El gato está bien, le di las llaves a Chris, vendrá 4 veces por semana. Creo que eso será suficiente para el señor. Feliz, Jane sonrió. Luego se secó las lágrimas. ¿Estás llorando? Solo ahora se dio cuenta, Ion, luego con preocupación. Miró el rostro de su esposa. Lloro de felicidad, contestó Jane, que no deseaba hacer partícipe a su marido de los detalles de su desafortunada y tan poco meditada aventura. Aquella noche durmió bien, acurrucada junto a Ion y pensando en cómo decirle que estaba embarazada. Por la mañana fueron a desayunar. Entonces Ion dijo que había comprado una excursión de 3 días a la isla de Clonach-chan. Montaremos en elefante, dijo. ¿Sabías que Chan significa elefante en tailandés? Es una isla de elefantes y allí se puede montar en elefante. No, respondió Ion a Jane con una sonrisa. No me apetece. ¿Por qué no? ¿Molesta?, preguntó Ion. En primer lugar, compadécete de los pobres elefantes. En segundo lugar, no puedo. No puedes. ¿Por qué no? Porque estoy embarazada de 5 semanas. ¿Recuerdas nuestra cita de hace casi 3 semanas? Fue un éxito. ¿Estás embarazada? Ion miró a Jane con incredulidad. Luego sus labios se estiraron en una sonrisa feliz. Dios mío, es un milagro. Ella se echó a reír y luego cayó en los brazos de su exmarido. Aquella tarde fueron a la isla, donde en una cena romántica celebrada en la playa, Ion volvió a pedirle matrimonio a Jane. Tu madre volverá a oponerse. Riendo, Jane dijo, déjala, replicó Ion. Ahora tenemos una razón concreta para casarnos. ¿Prométeme algo?, preguntó Jane con voz seria. Ion la miró expectante. ¿Qué cosa? Que dentro de unos años no volveremos solos a este paraíso. Con el bebé, por supuesto. Te prometí que volveríamos aquí. La primera vez que estuvimos aquí. Mantuve esa promesa, sin importar las circunstancias. Y ahora definitivamente volveremos. Jane sonrió con felicidad. Sonaba la música, sonaba el mar, era tan cálido y acogedor. Y por primera vez en años Jane se sintió realmente feliz. Solo porque Ion estaba con ella y tenían un gran futuro por delante, en el que no estarían solos.